Uno de los problemas del constitucionalismo moderno es la necesidad de equilibrar la satisfacción de derechos que entran en conflicto en un caso particular. Cuando una situación como esta se presenta, siempre se da el mismo resultado, la limitación de uno o varios de los derechos o principios de las personas involucradas. No obstante, esta limitación no puede obedecer a criterios arbitrarios. Para solucionar el conflicto entre derechos fundamentales existen varias teorías, como la teoría del núcleo esencial, la cual, pese a su popularidad en nuestro país en la década de los 90 y parte del 2000, ofrecía más problemas que soluciones, en especial por la indeterminación de sus conceptos, que resultaban en una argumentación circular que poco aportaba para lograr el objetivo que todas estas teorías buscan: limitar la arbitrariedad y la subjetividad en la toma de decisiones y en la ejecución de medidas estatales especialmente. Otro enfoque digno de mención es la del profesor Luigi Ferrajoli, quien parte de una preocupación central: cómo evitar que el poder del Estado se convierta en una amenaza para los derechos de las personas. Su respuesta a esta pregunta es la teoría del garantismo penal, una propuesta que no solo regula el uso del castigo, sino que busca organizar todo el derecho alrededor de un principio básico: el poder debe estar limitado por normas claras y por derechos fundamentales que ninguna autoridad puede ignorar, los cuales no son solo meramente argumentativos, sino que deben tener una aplicación práctica. Sin embargo, es innegable que la propuesta que mayor receptividad ha tenido en los últimos años es la llamada teoría de la ponderación, en especial en la versión del jurista y filósofo alemán Robert Alex, quien desarrolló su teoría de los derechos fundamentales como una tesis de habilitación profesoral en la Universidad de Göttingen a mediados de los años 80 y traducida al español más o menos en la mitad de la década siguiente. Su marco teórico se inserta en la tradición de la teoría analítica del derecho público alemán, con influencias de, entre otros, Kelsen, Radbruch, Hart, Ross, Jelinek, von Gierke e indirectamente Ronald Dworkin, por solo mencionar algunos, lo que dio como resultado una teoría no positivista del derecho. Para comprender la teoría de la ponderación en la concepción de Alexi, resulta necesario abordar algunos presupuestos teóricos básicos, que a su vez nos permiten desarrollar el llamado test de proporcionalidad. El primer presupuesto del que parte es la existencia de dos tipos de norma en el ordenamiento jurídico: las normas con estructura de regla y las normas con estructura de principio. Las normas con estructura de regla se caracterizan, en primer lugar, porque están compuestas por dos partes claramente diferenciadas: un supuesto de hecho o factum y una consecuencia jurídica. Así, si se configura el supuesto de hecho, debe seguir necesariamente la consecuencia jurídica. En otras palabras, este tipo de normas tienen una estructura condicional hipotética: si X, entonces Y. Las reglas son comunes en el ordenamiento jurídico, en especial en la legislación penal, pues es la estructura que caracteriza los tipos penales. En segundo lugar, este tipo de normas se caracterizan porque su forma de aplicación es la subsunción a través de la fórmula lógica del silogismo, en donde existe una premisa mayor, representada en la norma, una premisa menor, representada en el hecho acaecido en cada caso concreto, y una conclusión, representada en la subsunción que del hecho se realiza en la norma, lo que da como resultado la aplicación de la consecuencia jurídica. Además, en tercer lugar, las normas con estructura de reglas se caracterizan por ser mandatos de cumplimiento absoluto. Se cumplen o no, sin términos medios. Finalmente, en cuarto lugar, una de las principales características de las normas con estructura de regla es que cuando existe una contradicción entre ellas, se acude a las fórmulas clásicas de interpretación para solucionar el conflicto: especialidad, temporalidad, jerarquía, lo que trae como resultado que una de las dos normas se vea inaplicada en el caso concreto. Por su parte, los principios, siguiendo a Dworkin, no operan como lo hacen las reglas, ya que no establecen consecuencias que se siguen automáticamente ante el acaecimiento de los supuestos por ello establecidos, sino que ellos determinan una razón que apunta a una dirección, pero no conlleva necesariamente a una decisión en particular. Alexi resalta las normas con estructura de principio bajo el concepto de que son mandatos de optimización. En sus palabras, los principios son normas que ordenan
que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes. Como tal, los principios se caracterizan en primer lugar por ser susceptibles de ser cumplidos en distinto grado y en segundo lugar su nivel de observancia no depende únicamente de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Una de las particularidades de las normas con estructura de principios es que cuando entran en conflicto no se recurre a las formas clásicas de interpretación ya mencionadas, la especialidad, la temporalidad o la jerarquía, las cuales implican, como se indicó, que una de las normas sea inaplicada en un caso concreto, sino que debe tratarse de potenciar todos los principios que entran en conflicto para que estos se vean restringidos en la menor medida posible en el caso concreto. La relación entre la teoría de la proporcionalidad y los principios del ordenamiento jurídico resulta evidente. La proporcionalidad es el método de aplicación para las normas con estructura de principio, ya que solo con ella puede lograrse la satisfacción en la mayor medida de lo posible de los principios que entran en colisión. En resumen, mientras las reglas funcionan como un interruptor, encienden o apagan consecuencias jurídicas, los principios son como una balanza que debe ajustarse en cada situación. El segundo presupuesto es la llamada ley de colisión, según la cual no existen derechos absolutos ni mínimos intangibles en ellos que no puedan ser objeto de ponderación. Así, la ley de colisión expresa el hecho de que entre los principios de un sistema no existen relaciones absolutas de precedencia, sino únicamente relaciones de precedencia condicionada. Según este postulado, cuando dos o más normas con estructura de principio entran en colisión, no es posible determinar en abstracto el peso de cada uno de ellos, sino que éste debe establecerse en cada caso concreto. Esto no implica que no pueda establecerse una jerarquía relativa de derechos o principios, sino que la prevalencia de cada una de estas normas con estructura de principios sobre otra solo puede predicarse según el ejercicio de ponderación en cada evento. Así, una pregunta como ¿qué es más importante, la dignidad o la vida? No tendría sentido en el marco de esta teoría, ya que la respuesta solo podría obtenerse tras un ejercicio de ponderación en el caso concreto. El tercer pilar de la teoría de la ponderación es la llamada ley de ponderación o ley del peso. Recordemos que lo que busca esta teoría es establecer un parámetro que permita precisar cuál es el grado de limitación que es constitucionalmente admisible para un principio cuando éste se contrapone a otro. Para ello, resulta necesario concretar el peso de cada uno de los principios en cada caso, de tal forma que primará aquel que mayor peso tenga en un evento concreto. Se trata, en última instancia, de sopesar cada uno de los principios en colisión para determinar cuál predecerá al otro y, por lo tanto, hasta qué punto puede limitarse aquel que menos peso tenga en el caso específico en beneficio del otro principio que entra en colisión, teniendo en cuenta que se debe de procurar en lo posible la satisfacción de todos los principios en juego. Para ello, siguiendo a Lexi, debemos recurrir a una regla la cual consiste en que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser el grado de importancia de la satisfacción del otro. En otras palabras, esta regla, conocida también como la regla de entre más, implica que la limitación a un principio A es legítima si con dicha limitación se ha obtenido igual o mayor grado de beneficio frente al principio contrapuesto B. La pregunta que surge inmediatamente es cómo puede determinarse los pesos o grados de afectación o de satisfacción de los principios en juego en un caso determinado, sin que tal interpretación sea subjetiva. Para ello, debe recurrirse al juicio de ponderación. Además de los presupuestos teóricos de la teoría de ponderación desarrollada por Alexi, que acabamos de mencionar, es posible extraer de la jurisprudencia algunas características esenciales del principio de ponderación o proporcionalidad. La primera característica de este principio, no descrita por Alexi en su teoría, pero que resulta importante sobre todo en su aplicación práctica, es que la proporcionalidad es un principio de rango constitucional, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional Colombiana en una sólida línea jurisprudencial.
Así, por ejemplo, en la sentencia C-916 de 2002, la Corte estableció que el postulado de la proporcionalidad constituye una directiva no explícitamente positivizada de la Carta Política. Esto implica que la ponderación debe ser garantizada por todos los operadores estatales, so pena de incurrir en vías de hecho en la toma de sus decisiones. La segunda característica que puede derivarse de la jurisprudencia constitucional es que el principio de proporcionalidad rige no solo las relaciones entre el Estado y los particulares, sino también se aplica plenamente a las relaciones entre privados. En tercer lugar, si bien el principio de proporcionalidad se aplica a las relaciones entre particulares, su finalidad principal es ser un límite racional al poder estatal. La Corte Constitucional ha mencionado que, en sentido constitucional, la proporcionalidad es un principio de corrección funcional de toda actividad estatal, que junto con otros principios de interpretación constitucional, como la unidad de la Constitución, la fuerza normativa, la fuerza integradora, la concordancia práctica, la armonización concreta, la inmunidad de los derechos constitucionales e interpretación conforme a la Constitución, busca asegurar que el poder público actúe dentro del marco del Estado de Derecho sin excederse en el ejercicio de sus funciones. De forma más concreta, el principio de proporcionalidad busca cumplir los dos mandatos básicos constitucionales: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales, mientras que el segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En el próximo video veremos cómo estos elementos fundamentan el llamado test de proporcionalidad y cómo este se aplica en materia penal.